Bueno, tenemos un invitado que tengo todo por conocer con este invitado. Estamos con el señor Mariano Soso, técnico de Defensa y Justicia. ¿Cómo va, Mariano? Muy bien. Bueno, un placer que me reciban y compartir la mesa acá. Sí. Te iba a ir a la yugular, te iba a atacar de movida. Me agarraste afuera, me agarró afuera y me dijo, Hugo, mis épocas de adolescente, mar de fondo, ya me tiró la edad, me tiró con un calendario, ¿no, Hugo? Bueno. Pero bueno. ¿Por qué? ¿Y dónde te agarró? ¿Dónde te agarraba esa adolescencia? En primer lugar, no quiero persuadir ni buscar algún buen trato. Digo, me tomó, inclusive siendo entrenador de la escuela de fútbol de Newell's. Uh-huh. Yo me inicié tempranamente, a los 18 ya dirigía y bueno, tengo el recuerdo de ese espacio televisivo donde nos juntábamos con amigos a disfrutar de esa noche. Y pocos sabían que los viernes salíamos con Fantino y con Recondo y nos íbamos a ver a la Fluvial. Ah, muy bien. Porque él después arrancaba y se iba a pescar a Santa Fe y nosotros veníamos haciendo dedo con Recondo el sábado. No, nos quedábamos después. Enfrente al monumento, picarón ese lugar, ¿eh? Ah, bueno. Y no quiero hablar el único que después de las 5 de la mañana quedaba abierto porque... Códigos. Tenemos código, porque yo... Había que ir a lugares abiertos, Mariano. Muy bien. Me gusta, se pone colorado porque algún amigo le habrá dicho, ahí, ¿no? Bueno, pero lindo tenerte, digo, porque sé poco de vos, porque soy un admirador muy grande de los tipos que laburan y mucho, y sé que vos no sos de los que tiene la varita mágica y dice, bueno, quiero esto, traigo una estrellita y que juegue, sino que tenés que sacarle siempre jugo a las cosas. Bueno, por ahí es lo que más satisfacción trae después, ¿no? Sacar jugo a donde no se compró un jugador de 4, 5, 6 o 10 millones de dólares. Uh-huh. Sí, es una tarea más artesanal la nuestra, es cierto. Y a mí me resulta muy atractivo eso. En primer lugar, cómo nos fuimos construyendo aquellos que no tenemos una experiencia como futbolistas, ¿no? Que carecemos de eso. Y en otro orden, pertenecer a una estructura hoy como Defensa y Justicia, no disponemos económicamente de lo que sí disponen clubes con otra cartera, y eso implica agudizar más los sentidos para la búsqueda de futbolistas, que generalmente son jugadores que provienen y que emergen de una segunda, una tercera línea de otros clubes. Tratar de colectivizar más el juego. Eso yo creo que el equipo o defensa se ha caracterizado por sostener una identidad de juego durante una década que para mí es la conquista mayor, más allá de materializar una Copa Sudamericana, la obtención de la Recopa con Sebastián Becasese. Ahora, ¿qué paradigma en cuanto al juego pretende el club? ¿Qué entrenadores contrata en función de sostener un estilo? ¿Y qué perfil de futbolistas van desembarcando en defensa para representar esa cultura de juego que el equipo, o que el club, mejor dicho, sostuvo? Uh-huh. ¿A vos te representaba Juan Berros? Así es, me acompañó la carrera por completo, Juan. Juan, que era representante también de Gallardo. Uh-huh. No, te lo preguntaba porque... Y Eduardo Domínguez. Nos hacíamos pensar... Uh-huh. Tiene 3 terribles. Uno que lo usa WhatsApp. Gallardo... ¿Lo conoces a Gallardo? Sí. ¿Sabes por qué te digo lo de Juan? Voy a hacer una confesión porque nosotros tenemos charlas y duras disputas entre el periodista que fue Juan Berros, que siempre lo siguió siendo, y sus representados. Tanto Huguito Balazones como yo éramos de los tipos de decir, pero Juan, y entonces él era medio y medio. Nos entendía a nosotros con ustedes y los entendía a ellos para neutralizarnos a nosotros. Y se habló mucho de que Juan era mucho más que un representante, que te decía, vas a ganar 20 lucas, vas a ganar esto, lo otro. Y mucho se habló también que hasta Gallardo le ha costado superar. Recordemos, se le murió el papá,
a Marcelo, le ha quedado las hermanas, allá se había vuelto la madre. ¿Qué tan importante era Juan en tu vida para entender también si pudo haber sido una baja también importante en este raro pasar que le toca a Gallardo? ¿Juan era mucho más que eso? Juan, para nosotros, de alguna manera también fue un tipo con un sentido paternalista. Es decir, primero, intelectualmente, un tipo muy atractivo, una persona muy noble y a mi entender como muy honrada, y siempre nos colocaba en el ejercicio de poder pensar o repensar aquello que se presentaba, ¿no? Yo, claro, siento profundamente la falta de él, y bueno, el vínculo que pude construir trascendía lo deportivo. ¿Pero por qué? Porque entiendo como un tipo con una autoridad en el campo de lo intelectual. Eso tiene que ver con lo que vos señalás, el bagaje o su formación. Y bueno, francamente, no digo, no se trata de suplir, se trata de recordarlo, de las veces que he tenido la oportunidad de hablar con Marcelo o con Eduardo también. Hay un sentir ahí parejo que nos vincula y que tiene que ver con ya no poder pelotear con Juan cosas que eran muy significativas, muy valiosas, tal vez menos discusión en cuanto a la intimidad del juego, pero un tipo muy íntegro bueno, en el campo, en el campo de la vida, digamos, ¿no? Y también uno puede tener meramente un representante con el cual opera los pasos que uno da y los va instrumentando con él, o construir este espacio paralelo que tiene que ver con un lugar de encuentro. Bueno, ¿qué cosas componen ese vínculo? No solamente nos conectaba el fútbol, sino la posibilidad de pensarse en otros aspectos de la vida. Y bueno, para mí es un tipo que en relación al medio tenía como algo distintivo. Así que yo no hay paso que dé que no deje de honrarlo y a la vez de extrañarlo. Eso, te ponía como virtud, te colocaba en el ejercicio de ponerte a pensar. Y a veces te jodía, y creo que jugaba mucho a eso, ¿no? Y en ese marco uno también creo que uno fue mejorando algunas perspectivas que en mi caso a veces eran un poco más cerradas y él tenía la capacidad de poder abrirlas. Uh-huh. ¿Te gusta cómo se juega en el fútbol argentino? Me parece que es un fútbol, es difícil no coincidir en esto, y no le saco el cuerpo a la pregunta. Es un fútbol competitivo, eso no es sinónimo de que estemos en presencia de un buen nivel. Creo que es un fútbol urgente, esa lógica impera en distintas plazas, pero acá hay procesos más cortos, lo cual es complejo también encontrar plataformas que tengan tiempos para desarrollar determinados modelos, y en esa urgencia creo que es un fútbol más de acciones, es un fútbol más de respuestas obviamente jugamos y competimos para poder ganar. Ahora, creo también que se juega evitando el fracaso y no en busca de trascender y de alcanzar el éxito. Entonces, eso creo que tal vez haga de como una práctica deportiva un tanto más chata, más mediocre. Yo te diría más, y a lo mejor no le querés poner, pero más cobarde a la hora de ganar. Menos riesgoso a la hora de atacar. Pues yo veo que en la Premier pierde 5-1 el que va anteúltimo. Pero pierde 5-1 porque sale a jugar a ver si gana 1-0. No se cuelga el travesaño.
Y acá por ahí el que se presume inferior sale a colgarse del travesaño. Allá sabe que va a morir, de alguna manera, contra el Liverpool, contra el City, contra los grandes o el mejor de ese momento, pero no resigna la manera. Acá me da la sensación que dice, che, y si nos colgamos por ahí resignamos la manera, nos llevamos un puntito. Bueno, pero hay equipos que jerarquizan más el momento defensivo, cuando no disponen, cómo se organizan y cómo intentan que el rival no agreda. Bueno, ahí si uno no encuentra recursos para poder vulnerar, para poder quebrar aquello que está proponiendo el rival, lo cierto es que los equipos que colocan más densidad de jugadores en campo propio y esas estructuras tan rígidas, cuando observo que eso me aproxima más a poder ganar y reduce el riesgo de perder, hay una inclinación por eso. En este caso yo me hago cargo de mi sentir futbolístico, de los valores que representa el club que me contrata, y eso, bueno, diría que es antagónico a lo que yo intento imprimirle a los grupos que gestiono, pero porque creo que disponiendo de la pelota, jugándolo más lejos de nuestro arco, y controlo más el juego y tengo más posibilidad de crear y de protegerme. Después probablemente sea una tarea de mayor complejidad. Armemos tu defensa de la mitad de la cancha para adelante, no con apellidos, sino con edades. Si querés arrancar por la derecha, al medio, entonces yo te propongo, por ejemplo, 23, 22, 25, esto, pim, pum, armámela con edades. El promedio de edad de la zona media, decís vos. Del medio para arriba, del medio y los puntas. No, tengo jugadores de 23, de 26. Es el más grande y está arriba. Sí. Estoy pensando en Abiel Osorio, que es un componente más de ataque. En Ale Soto, que es más grande. En Kevin Gutiérrez, que es 9'5", creo. Pero el promedio nuestro es 25, 26 años. Sí. Pues yo estoy notando que cada vez se le hace más difícil al jugador grande jugar en el fútbol argentino. Hablando con la producción acerca preparábamos la charla con vos, decían, en el mundo, me decían, ¿no? Alan y los chicos y el negro Recaldi y nos poníamos de acuerdo y hablábamos de los equipos del mundo. Pero yo creo que se le está complicando en la Argentina a los grandes. Bueno, River va a sacar jugadores de 30 y pico, 40 años, lo que no quiere decir que sean malos, y calculo que los saca porque ve, y hay muchos equipos del fútbol argentino que tienen jugadores grandes. ¿Lo notas así? Me parece que es comparto la apreciación, es decir, para mí es un juego, completando la pregunta anterior, es una plaza que promueve mucho el duelo, y eso está muy emparentado con lo condicional, y eso tiene que ver con jugadores de fibras rápidas, cuando se convierte en un juego de acciones, más que de interacciones, bueno, en esos duelos me tengo que imponer. ¿Y cómo me impongo? A través de la fricción, a través de la lucha, a través de... Ese puede ser un camino, digo. Y reconozco que muchos equipos, porque uno también intercambia ahí datos y tiene... Bueno, como la información de que los registros se juega a intensidades muy altas, se recorren distancias a altas intensidades en nuestro fútbol. Eso no es sinónimo para mí de esto de jugar bien. Lo que digo es que margina o excluye al futbolista que no ingresa en esos tiempos. Ahora, yo durante mucho tiempo tuve como una devoción por la juventud, y considero siempre y cuando esté en presencia de un futbolista vigente, que la edad también nos otorga esa pausa, ese reconocer esos tiempos de ataque que tiene un equipo, y a veces eso no está en un chico de 20. Ahí encontramos... Sí, claro, tampoco es genérico. Uh-huh. ¿Por qué me están pidiendo todos? Marcelita Nicolau, prensa de San Lorenzo, Nico Bosa, y me dicen,
¿Vos tenés el pasto de la cancha de Newell's cuando debutó Maradona? Sí, qué recuerdo. Bueno, qué bueno que Nico Bosa ni Marcelita tengo un cariño enorme y que Nico Bosa aparezca con, si es que fue él. Sí, claro. Bueno, con un recuerdo. Maradoniano. Sos muy maradoniano vos. Sí, sí. ¿Te fuiste a la pradera alguna vez? Estuve en la Pero pradera. pará, ¿vos fuiste al cancha pelota en el debut? Yo estuve presente en el partido con Emelec, hicimos lo que fue el recibimiento. Sí. Pero tuvimos que ir a ensayar en la semana la coreografía, aquellos jugadores más técnicos que iban a hacer jueguitos, otros que bueno estaban integrando. ¿Estabas excluido? Yo, sí, con la pelota con la mano, digamos. Evitar otro tipo de contacto. Pero sí, ese día tuve la suerte de topármelo a él, que fue el primer contacto que tuve. Y a medida que él iba caminando, uno iba arrancando el pasto, ¿no? Lo que hice fue colocar eso y atesorarlo. ¿Te ha guardado? Hasta el día de hoy. ¿Dónde sí. está? Lo tuvo mi madre en la casa de mi abuela, y actualmente está en la casa de mi madre. Bueno, qué buen recuerdo trae Bosa, y ese día también fui como el representante de la categoría 81 en poder dedicarle unas palabras a él, atendiendo la prensa en ese entonces. Había que poder dar cuenta de lo que significaba el desembarco de Diego en Rosario, y bueno, ese fue el primer contacto. ¿Y cómo es que te vas a la pradera y que quisiste conocerlo un poco más? Me voy por medio de mi hermana, que va a dictar un curso de danzas, y siempre presente y consciente de que él estaba en su etapa de rehabilitación. Y bueno, me presento, imposté ahí que quería conocer el sitio, de qué estaba hecho, qué políticas tenían. Bueno, hasta que claramente se desnudó que había un tipo ahí, claro. Hincha de Newell's. Claro. A partir de ahí me dice, mira, si lo querés ver a Maradona acá, no está. Lo que sí está todas las mañanas jugando al golf en el campo de golf. Y me presenté con mucha frecuencia hasta que después del cuarto día me habilitó un encuentro, y por la condición de ser hincha de Newell's, por estar trabajando en ese momento en la escuela de fútbol, no solo compartí una tarde, sino que bueno, pude transitar más de una semana con él ahí. Y cayó justo el día de cumpleaños, además. Y cayó justo el día de cumpleaños y me invitó al cumpleaños, lo cual me acuerdo que en ese tiempo Soso, tenés que chapear más con eso. Vos cuando llegás, No, decís, ya sé, te pasa, me pasa en parte a mí. Pero lo que te digo, pero tenés que chapear más. Porque aparte le grabaste un video que después se pasó en el estadio de Newell's, ¿o no? Sí. ¿Qué de dato? ¿Cuánto dato? Pero y le cambió el semblante, te cambió el Sí, semblante. sí, no, porque tiene que ver con esto de recordar, es volver Sonrisa. a pasar por el Claro, corazón, ¿viste? claro. Yo tengo 3 psicólogos en la producción, que no sé si son mejores psicólogos o mejores productores, Ajá. pero me dijeron, ¿te diste cuenta que Soso cuando habla de la vida es uno? Y cuando habla de táctica, de estrategia, es como que se pone más tenso. O sea, me da la sensación que, fíjate que hablamos de Maradona de esto, y tenés como, y es como que le das una seriedad al rol de técnico, a que tenés que explicarlo de una manera que son más parecidos al que uno te veía en las conferencias de prensa, ¿no? Serio, esa mirada fija. Sin embargo, mirá cómo ablandás cuando hablamos de cosas que por ahí son las más lindas que te pasaron en la vida. Conocer a Diego, ir a la pradera, un montón de cosas, más allá que por ahí casarse, tener un hijo, el beso a la vieja es una cosa linda, ¿no? Pero mira cómo lo estamos analizando acá desde el punto de vista psicológico, Hugo. Estás pensando qué te va a decir. No, porque yo dije, yo tengo todo por conocer con Mariano. Capaz que tiene razón. No tengo Mariano. preconcepto, no tengo nada, porque no, con 59 años te imaginas que en general, desde Messi, cumpleaños de 15 de su hermana, en la misma mesa con Messi, o Maradona haber vivido grandes años con Diego, y en Mar de Fondo, que me decías vos, de haber conocido a innumerables, pero con él no había tenido esta posibilidad de charlar. Así que era una observación, no tenés que responder nada, no te pongas nervioso. No te pongas nada. Pues si querés, puede pasar. Tengo una pregunta para hacerte que no te la hice nunca. ¿Cómo conviven vos en esta selva que es el fútbol, que parece desapegado de sentimientos, de sensibilidad y demás, con un pibe
tremendamente humanista que llega a Gimnasia, no sé si se sabe esta historia, recomendado por Diego Milito después de un éxito en Perú. Ujú. Diego Milito se lo recomienda a quien era manager de Gimnasia en su momento, y se planta en una conferencia de prensa pidiendo no estigmatizar a un chico que dio doping positivo. Bueno, yo no me puedo desdoblar, es decir, soy esto que ven y esto que pongo en palabra. Es un poco tomando lo de Marcelo y entrando en tu pregunta, Hugo, probablemente al fútbol lo trate de, más que de explicar, lo descompongo con cierto rigor. Eso tiene que ver con una cuestión formativa. Y en relación a este caso puntual que vos señalás y que tuvo que ver con Luciano Perdomo, lo que hice fue hacer una defensa genuina, honesta, en función de alguien que tuvo un consumo de carácter social y que obviamente eso generó un tembladeral en la estructura, es decir, cómo salimos a contar esto, qué comportamiento adoptamos. Bueno, yo tengo una mirada que también emerge de una carrera paralela que estudié, que emerge del plano doméstico, que tiene que ver con mi vieja. Mi vieja es educadora popular, y lo que hice y lo que hago también es imprimirle eso que a mí me compone, que me constituye y que tiene que ver con mi identidad. Entonces, en ese entonces articulamos voluntades con el presidente, con el director deportivo, y me concedieron un espacio para mí muy valioso para poder hacer una defensa pública también, porque un jugador que camina una experiencia como esa sufre el escarnio público, inevitablemente, y inclusive qué comportamiento tienen sus propios compañeros de él, qué es lo que está pasando con alguien que tuvo un consumo circunstancial, tiene ese comportamiento de manera repetida, qué prácticas preventivas existen, qué abordaje frente a un deportista que está atravesando eso. A partir de ahí fue un disparador doloroso, pero muy significativo, muy importante de cara a lo que abrió esa causa. Te traigo una anécdota mucho más acá. Sos hincha de Newell's, te ha tocado dirigirlo hace poco, te ha tocado entrenar a Banega. Contanos qué se te ocurrió para ablandarlo a Banega en la previa de un partido importante, entendiendo y volviéndolo a lo más común y a lo más silvestre del juego cuando había tanta presión en Newell's, en la previa del Clásico. ¿Vos tenés alguna información que preguntás precisamente eso? Cuando lo convocaste al padre. Pero bueno, acá estamos en presencia de los servicios de inteligencia, digamos, ¿no? Bueno, Ever, él sintió que en ese día de lluvia el viejo tenía que estar presente, y acá vuelvo como a esta ala que tiene que ver con lo más sensible que planteaba Marcelo, que es, a mí me pareció una cosa maravillosa. Yo ese día fui teniendo encuentros con los jugadores en la oficina, en la previa de lo que era el partido, y el padre sí estuvo presente, fue solo hasta Bellavista y fue a tener una charla de fútbol con su hijo, para poder invitarlo a que se reencuentre con lo más puro y que pueda pensar en el barrio, que pueda... Entonces, Ever lo puso en palabras, estaba muy conmovido. El desenlace en relación a ese clásico no fue el esperado, pero me pareció un puente muy potente entre la figura paterna, el viejo que lo llevaba a jugar en el Potrero. Sabemos que es un jugador, es un futbolista que no emerge de un espacio pudiente, sino que es un pibe que se fue ganando la vida, y que su viejo, inclusive, no es una falta de autoridad hacia la figura del entrenador, esté acompañando un momento tan trascendental por la expectativa que existía, y que lo invite y que le diga, sería bueno que vos puedas hacer esto hoy en la cancha.
y que él lo ponga en palabra y que se haya emocionado mucho, me parece que habla de un reconocimiento y una resignificación hacia el esfuerzo de su viejo y también hacia la mirada que legitima, ¿no? Que es la de un padre. Jugué bien, jugué mal, jugué regular. Pero bueno, estamos con una información. Yo si hay algo que detesto es la falta de honestidad informativa, digamos, con lo cual acá no puedo reclamar absolutamente nada. Mirá qué desafío para Arévalo, que elogiaste un par de observaciones de la mesa. Martín, te pido por favor que no se te ocurra preguntarle 4-3-3 o 3 en el fondo. Podríamos meternos de lleno en cuestiones que no vienen a esta entrevista, porque sé que te gusta leer mucho, que sos fanático de Fito Páez, que te gusta escuchar música seguido, pero yo voy a algo más coloquial, que es un tema del día, porque Marcelo abrió el programa con la sanción a los jugadores de Estudiantes, y yo quiero preguntarte, ya que vos sos de Rosario, ¿qué mirada tenés con lo que ha pasado con el trofeo Rosario Central? ¿Y qué mirada tenés como entrenador, líder de un equipo, llevándote a ese momento? Porque recién dijiste, tenés una gran relación con Eduardo Domínguez y el equipo de Eduardo Domínguez decide hacer un antipasillo. Hay una sanción. ¿Qué mirada tenés de todo lo que pasó? Desde el momento en que se otorga una copa, el no pasillo, el desprecio que quizás sintieron algunos jugadores de Central y ahora la sanción a Estudiantes. El reconocimiento hacia el equipo que alcanza la mayor producción de resultados en términos de la tabla anual, considero que es algo que se anuncia a destiempo. Después uno puede debatir si eso le corresponde o no, pero el impacto a nivel general lo que fue es encontrarnos con ese anuncio, ¿no? En cuanto a lo que dispone Eduardo o conjuntamente con los futbolistas, uno desconoce si es un comportamiento orgánico, si está involucrado el presidente de ese club. Yo desconozco absolutamente eso y no me parece, acá tal vez sí sientas que yo le estoy sacando el cuerpo a la pregunta, ni atinado ni pertinente juzgar ese comportamiento, ¿no? Que es un gesto de repudio, de rechazo. Pero a ver, te repregunto, si vos fueras entrenador de Central, en este caso como Holland, y el otro equipo así, en todo caso un antipasillo, ¿vos te hubieras sentido despreciado? ¿Vos crees que esto el jugador lo puede tomar como una ofensa personal? Seguramente los futbolistas, y creo que lo han manifestado, que se han sentido, sí, no reconocido por sus pares. Lo que me cuesta mucho es proyectarme como en ese escenario y cómo podría obrar. De un lado y del otro, ¿no? Claro, digo, es de alta complejidad, no la pregunta, sino esa circunstancia, ¿no? De tener una postura acabada, no tendría ningún inconveniente de poder compartirla. No es que estoy administrando o matizando lo que siento al respecto. Sí considero que fue algo que se dispara a partir de un momento donde se da a conocer la noticia de manera inesperada, impensada. Entonces, a partir de ahí, bueno, es lo que observamos. Quiero preguntarte por Newell's, si este Newell duele, digo, la circunstancia, el despelote, también duele San Lorenzo, nos duele los futboleros, nos duelen un montón. Quiero preguntarte por Bielsa, si ser tan formado te ayuda o te perjudica en un fútbol donde da la sensación, comámosle el hígado, vamos a comerlo, vamos a petar, a veces más valorado que el tipo que habla bien formalmente y con mucho respeto. Pero necesito pasar por el campo, que es un horario que no podemos
son las cosas que no podemos cambiar. Así como en el fútbol algunas cosas no se pueden cambiar, aunque uno intente, vamos al campo y ya volvemos. Presenta la información deportiva. Presenta el siguiente micro agropecuario de la Red Rural. Bienvenidos al mundo AFA, un mundo que evoluciona en tecnología, crece en servicios y diversifica su oferta de productos, impulsando nuestra agricultura. Agricultores Federados Argentinos, un mundo hecho entre todos, todos los días. Toda la revolución agroindustrial argentina hacia el mundo entero está en la Red Rural. El agro en movimiento. Hola Marcelo, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires volvió a subir su proyección de cosecha de trigo de la campaña 25-26 a 25,5 millones de toneladas. El incremento obedece claramente a la cosecha que avanza con muy buenos rendimientos, creció 1,5% la estimación proyectada del anterior informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Esto tiene que ver con los altos rendimientos, como les decía, que a nivel nacional promedian 35,9 quintales por hectárea. En tanto, la siembra de soja a nivel país ya cubre el 36% de las 17,6 millones de hectáreas implantadas en este ciclo, lo que representa una demora de 9 puntos porcentuales respecto del año pasado, mientras persisten, claro está, los excesos hídricos sobre principalmente el centro de la provincia de Buenos Aires y se impide que se siembre lo que es la soja de primera. A su vez, más del 70% de la intención de siembra de primera ya fue implantada en ambos núcleos productivos, con demoras puntuales en zonas como Chacabuco, por ejemplo, en el norte de la provincia de Buenos Aires, debido al exceso de agua. En paralelo, con el 2,3% de la intención de siembra ya cubierta, comienzan las labores de siembra de la oleaginosa, ya los primeros lotes de segunda en la provincia de Santa Fe, puntualmente en la zona sur de este distrito. La siembra de maíz, en tanto, con destino a grano comercial, toma un impulso bastante importante con el inicio de la ventana de siembra tardía en el centro y sur del área agrícola. A la fecha se lleva implantado el 39,3% del total a nivel nacional. Darío Guardado para la Red Rural. Estás informado con el noticiero agropecuario de Radio La Red. La Red Rural. El agro en movimiento. Bienvenidos al mundo AFA, un mundo que evoluciona en tecnología, crece en servicios y diversifica su oferta de productos, impulsando nuestra agricultura. Agricultores Federados Argentinos, un mundo hecho entre todos, todos los días. Yo no saqué boletos a este infierno. Gente triste veo caminar. Facultad ha sido 19:41 minutos en la República Argentina. Alejandra, ¿qué temperatura? Cuando me vaya a las 9 de la noche, 9 y media, después le pasé con Toti. Aprox 28 grados. Ahora tenemos 30 grados 3. Está pesado y va a llover. Ojo a qué hora volvés. ¿Sos de capital o provincia, Mariano? Yo soy rosarino. No, pero ahora. Digo. Ahora estoy en capital. Ah, mira vos. Te hacía provincia por el lado de ir a Defensa, de ir a ese maravilloso lugar que tiene. Hasta vos que tiene un viaje largo. Le gusta pensar, Daniel. No es como vos que evita pensar. A él le gusta pensar. Por más que le guste pensar o no, hasta Bosques es un viaje largo. No, un sábado a la mañana fuimos con Gastón Recondo a la inauguración del predio. Todavía está mal el viejo Leme, qué lindo. Y creo que nunca tardé tanto. Creo que a Mar del Plata hemos ido más rápido. Porque no es todo autopista. Te vas metiendo, ¿no? Cuando empezás para ir al predio, no es que bajo de la autopista, no sé, voy a Quilmes, viste que te vas a la autopista hasta Quilmes, después podés llegás. bajar en Alpargatas y retomar un poquito, MP. Se ve que la hace el señor. O sea que coincide el señor que piensa como a vos te gusta, coincide. No es tan lejos por Alpargatas. No, de hecho es el recorrido que hago. Tanto el proceso de defensa como el de San Lorenzo viví más por el bajo y me permite una salida mucho más ágil. Entonces, bueno, conservo algunas cosas acá y tengo un viaje a primera hora de la mañana, se hace mucho más liviano
y el regreso es un poco más denso. Sí. Gustavo. Sí, yo te quería preguntar, Mariano, ¿cómo te parás ante este escenario que yo creo que ocurre, sobre todo en el fútbol argentino, que cuando se juega un partido y se enfrenta a un equipo que por ahí tiene la pelota, que propone, que trata de cuidarla y demás, y termina perdiendo contra otro que de pronto jugó a esperar y a encontrar su oportunidad y golpea, la crítica es absolutamente dura para el equipo que propone, y cuando pasa al revés, que un equipo que desprecia la pelota, se cuelga del travesaño y demás, la crítica no es tan potente. ¿Cómo te parás ante eso vos? ¿Lo tomás con naturalidad? Me gustaría una reflexión tuya respecto a esto que te estoy planteando. Bien, yo hace mucho tiempo dejé de cuestionar aquello que, al ser un juego de oposición, en este caso, mis intenciones o las que intento propiciarle a los equipos que gestiono están claras. Ahora, cuando uno enfrenta rivales como los que bien describís, con estructuras tan rígidas, con mucha densidad de jugadores en campo propio, con esto que se denomina hoy del bloque más bajo, un equipo más plegado, bueno, esta herramienta que tiene que ver con disponer de la pelota es ver cómo nosotros vamos a mover al rival, y considerando conceptualmente que eso disponer de la pelota nos aproxima y aumenta la probabilidad de defender y proteger mejor el partido, y a la vez de poder dañar al rival. Uh-huh. Entonces, si vamos a jugar a eso, que es lo que pusiste en valor, hay que poder, en esas distancias cortas, que es donde uno va y se instala en campo rival, tener comportamientos que impidan esas progresiones o esos ataques que se dan en secuencias mucho más cortas de pases. Entonces, jugar a eso y que el rival tenga una o dos acciones y que me termine dañando, está desnudando que nosotros no somos extremadamente virtuosos en poder desactivar alguna transición del rival. Uh-huh. Entonces, no te puedo, no te quiebro defensivamente, y a la vez en espacios grandes estoy defendiendo con cierta vulnerabilidad. ¿Me explico? Entonces, si vamos a hacer eso o vamos a ir por eso, bueno, hay que hacerlo muy bien. Yo considero que reduce las posibilidades, insisto, de que el rival nos agreda, y amplifica la posibilidad de controlar, dominar y ser mejor que el rival. Un poco te lo planteaba Marcelo. ¿Cuánto luchas contra las etiquetas? Contra ese entrenador que para algunos, te lo habrá dicho algún colega, habla más sencillo, habla más básico, cuando vos creés que es una herramienta que podés darle al jugador de concepto y demás. ¿Cuánto luchás contra la etiqueta de aquel que no fue futbolista profesional? ¿Cuánto vas buscando adaptarte a eso? En primer lugar, ¿ibas por ahí, Marcelo? Hugo, yo no puedo luchar contra quien soy, digo. Uno felizmente también no es el mismo de siempre, entonces vas modificándote. Ahora, hay una esencia que a mí me compone y que difícilmente yo pueda mutar. ¿Qué voy considerando? Para mí, para un entrenador, esto que yo te devolví a vos, tengo expectativas a nivel interno de que sea claro, que esa comunicación sea efectiva y que haya una comprensión de eso. En este caso estoy compartiendo una mesa con comunicadores. Después, en el seno de un plantel, uno, para poder desarrollar o el proceso de aprendizaje en un futbolista, está dado por aquello que recrea en campo, por aquello que consideramos que es importante, que visualice, que es la imagen en estas nuevas generaciones, y el refuerzo conceptual. ¿Qué tiempo tengo para poder darle soporte a aquello que él pudo recrear, aquello que él observa, y cómo me dirijo hacia ese jugador?
hay charlas y hay formas de comunicar que involucran al colectivo. Bien, lo que a mí me exige es simpleza y profundidad. Es decir, si no, ahí estoy fracasando como comunicador y soy más responsable que aquel que lo recibe. Entonces, digo, más que entender, comprendo el estigma de la complejidad. Yo no persigo ser complejo, eso sería perseguir la distinción. Yo lo que persigo es ser comprendido y que aquello que estoy compartiendo sea eficaz. Y también no me dirijo de la misma manera, y lo he contado públicamente, las conversaciones que pude tener con Ezequiel Unzaín no son las mismas a las que tuve con Zambrano, a las que puedo tener con Ever, que es un jugador que entiende del juego absolutamente todo, y hay otros futbolistas que precisan de mayor tiempo. Y también aprendí una vez, en función de un jugador que le preguntó a otro: ¿vos entendiste todo? ¿Posta? Y eso fue que me puedan compartir eso, fue un material, en ese momento lo sentí, no sentí nada agradable, pero sí supe que con ese jugador tenía que simplificar. Y eso está bueno. Te hago la última y te achico a 1 minuto la respuesta. Te convoco a esto. ¿Transas? A ver, Bielsa no tranza. Batistuta y Crespo no juegan juntos. ¿Transas si ves que vos tenés una idea, vos sos de lo que te gusta el cómo y de qué manera, sos capaz de traicionarte a lo que pensás si ves que a lo mejor podés conseguir un objetivo? Yo a la variabilidad no la contemplo dentro de una traición. Es decir, me parece que habla de una virtud que tenemos que desarrollar los entrenadores, que es qué plantel estoy gestionando, qué perfiles de futbolistas componen ese grupo, y cómo yo puedo generar mejores interacciones, que eso está por encima de la idea que a mí me compone como entrenador. Entonces, esa capacidad de adaptabilidad, de flexibilizar, esto que vos le señalabas a Martín, 4-3-3, digo, a mí me interesan y mucho los comportamientos que puedo construir de un equipo. Y eso se construye con los futbolistas. Inclusive aparecen en entrenamientos, aparecen interacciones que uno no tenía pensada y que uno tiene que identificar que eso va a ser saludable para el equipo y hay que incorporarlo. Esto de lo que señalaste fue el desembarco mío en Defensa y Justicia, y un equipo que estaba compuesto por Loaiza y por el Toro Rodríguez, por Neri Cardoso y por Pucho Castro, y que estaba el Gato Lucero y Uva Fernández. Digo, yo hago y Cookie Márquez, prescindo de jugar con doble 9 y conservo la figura de un centro delantero y construyo winners, o lo que hago es poder potenciar esta interacción que puede darse entre Luceros y Ubita Fernández. Bueno, eso a mí no me coloca en un lugar de... no estoy siendo sintético con la respuesta. No. Me dijiste 1 minuto y esta incontinencia verbal. Está bien, me gusta. No, pero claro, igual me condicionás a eso, pero de cual no soy bueno. Digo, yo siempre digo que soy breve y sintético en charlas y en los entretiempos. Digamos. Ahí estamos obligados a intervenir. Bueno, acá te obligué a un otra. Bueno, y fracasé, Marcelo. No. Fracasé. Sí, lindo conocerte, Mariano. Bueno. Lindo, una grata sorpresa. Hugo me había hablado. No respondió por Marcelo Bielsa. No me mira a los ojos porque soy tóxico. No, por favor. No contestó la de Marcelo Bielsa. ¿Qué Bielsa Gracias. para vos? ¿Qué Bielsa para vos? Bielsa fue quien nos inspiró, y Bielsa para mí trasciende el campo de lo deportivo y es un sujeto que lo que habita lo transforma, y considero que en presencia de Bielsa mínimamente componemos un mundo menos peor. Sí, me gusta. Yo siempre digo, por más Bielsas en la Argentina,
y no sabe la catarata de puteada en redes sociales que recibo, pero hay que bancarla. Gracias, Mariano, lindo. Gracias por dejarte conocer. Bueno, gracias a ustedes. Ahí está, Mariano Soso, aquí en Radio La Red, disfrutando de este momento, en un buen momento. Ahora, pausa y volvemos.